Jesús Lemus, gracias por esta conversación de largo aliento. ¿Qué tal, Sabina? ¿Cómo estás? Gracias a ti por la invitación. Primero que nada, te pregunto lo que se preguntó en una reciente encuesta a ciudadanos de a pie. ¿Qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial mexicano? Puedes elegir entre cuatro respuestas. Todos los ministros, jueces y magistrados son corruptos, la mayoría son corruptos, pocos son corruptos, ninguno es corrupto. Esas son las elecciones que les dieron a los ciudadanos de a pie. Bueno, sin duda alguna la respuesta debe ser la B. La mayoría son corruptos. Vamos revisando algunos puntos sobresalientes de tu investigación. Afirmas que el Poder Judicial es un poder, te cito, capturado por los poderes fácticos, que es un instrumento al servicio de las élites y los grupos de poder en México, donde, y te vuelvo a citar, no se imparte justicia, sino se administra justicia. ¿Qué quiere decir esto, Jesús? Bueno, para empezar, el Poder Judicial de la Federación, lo vengo diciendo yo desde que salí de la cárcel desde 2013, que vengo haciendo una investigación profunda que concluye justamente en este libro, El Cártel Judicial, está secuestrado desde hace mucho tiempo. Desde mucho antes de que llegara la Cuarta Transformación, el Poder Judicial está secuestrado de hace décadas. Y lo tienen secuestrado, Sabina, los grupos fácticos, los que gobiernan el país, militares, grupos políticos, grupos empresariales, gente del crimen organizado. O sea, prácticamente no hay eso. El ideal del Poder Judicial es la impartición de justicia, pero no existe la impartición de justicia, existe una administración de justicia. Partamos de un principio. Impartir es dar indiscriminadamente, donde se necesite y como se necesite. Y administrar es dar lo justo o lo necesario para ir compensando situaciones de desbalance. Y eso es lo que pasa en el Poder Judicial. En el Poder Judicial no se imparte la justicia, se administra la justicia. Es decir, hay jueces, y aquí narro algunos casos, hay jueces que dejan en libertad a 3 delincuentes para poder luego justificar en su récord de libertades, porque llevan récord de libertades, justificar con 3 inocentes presos. Ese es el verdadero problema, que mientras dejas libre a Juan Collado, mientras dejas libre a Rosario Robles, mientras dejas libre a Emilio Lozoya, al señor Ancira, el juez tiene que compensar esa libertad y entonces va a dejar preso a quien no pueda pagar esa justicia. Y tenemos entonces las cárceles llenas de pobres, si no me equivoco, 6 de cada 10 presos no tienen juicio, están en la cárcel y no han tenido juicio, no sabemos si son inocentes o culpables. Exactamente, y no tienen juicio porque no tienen la forma de tener un representante, un juez que vaya y que cabildee con el secretario del juzgado, del tribunal o con el propio juez. Y por eso un no abogado, se avanza. dices. Sí, un abogado defensor. Dice. Un abogado defensor. Es carísimo. Es carísimo, por supuesto, porque ¿cuánto cuesta? Ese es otro problema. Un abogado defensor promedio por una visita simplemente vamos a decir, por un amparo, te está cobrando 70,000 pesos. Simplemente un proceso de amparo. 70,000 pesos y no la gente no tiene 70,000 pesos para pagar un abogado. Si vas con la Defensoría de Oficio, que también depende del Poder Judicial de la Federación, pues vas a encontrar también un nido de corrupción en donde te van a estar pidiendo como preso, te hablo desde el papel de preso, te van a estar pidiendo que los 5,000 pesos, que los 3,000 pesos, que para las copias, que para una cosa, que para es un barril sin fondo que no puedes llenar nunca, como teniendo un abogado particular y mucho menos teniendo un abogado de la Defensoría de Oficio. Entonces, por eso la mayoría no puede defenderse porque no tiene los recursos ni tiene el abogado para que vaya y que cabildee con el ministro o con el magistrado o con el juez. Porque de eso se trata la justicia. Quien no lo entienda así es porque realmente no sabe de qué está hablando. Estamos hablando del Poder Judicial de la Federación que está en un bodrio de corrupción. No lo puedo entender de otra forma. Jesús, ¿por qué nos viene a la mayoría de tanta sorpresa la discusión presente? ¿Por qué los medios de comunicación nunca han hablado de lo que sucede dentro del Poder Judicial? Bueno, Sabina, creo que los medios de comunicación ya sabemos cuál juego ha sido el de los medios corporativos de comunicación.
las grandes empresas, no el periodista. Las grandes empresas han sido siempre de alianzas con el poder, y uno de esos poderes era justamente el Poder Judicial de la Federación. Mira, tanto silencio ha guardado la prensa al respecto del mal comportamiento de los jueces, que incluso si tú revisas, y ahí te pongo el ejercicio, revisen cualquier nota y van a encontrar que muchos periodistas dicen, el juez quinto de lo penal del juzgado tal, de tal parte, pero no dicen el nombre. Y es una forma también de protegerles, ¿eh? Los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la actual comisión y de comisiones anteriores, no se atreven a mencionar el nombre de los jueces que violentan los derechos humanos de las personas. Nada más dicen el juez séptimo, por decir algo, el juez séptimo del distrito de judicial de Jalisco, y ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es justamente eso, Sabina, una gran corrupción que tenía siempre los medios de comunicación con el Poder Judicial en esas alianzas, porque necesitan estar aliados con alguien, y pues ni siquiera se atrevían a mencionar los nombres, mucho menos iban a buscarle que traían algo de cola de corrupción. Yo estuve en una instancia judicial hace algunos meses reporteando, y la gente se me acercaba, los que trabajaban allí, y me decían, todos están maiciados por estaba reporteando los haceres de el grupo Salinas, y me decían textualmente, todo mundo está maiciado. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Quién todo mundo? Me decían la secretaria, el juez, el presidente de esto, el presidente de aquello, el señor que lava los baños. Le digo, o sea, tienen un segundo sueldo de una empresa privada. Es así como, ese es el tipo de captura que tienen, grandes empresarios del Poder Judicial. Supongo que también el narco, que te voy a preguntar precisiones más sobre el narco, pero te pregunto, afirmas que solamente un 20% de los jueces en México son honestos y probos. ¿Cómo llegas a ese dato? Se me hace que me fui muy lejos, ¿De porque veras? Sabina, sí, se me hace que me fui muy lejos, creo que puede ser menor. Yo calculo que entre poquito arriba del 6-7%, hasta el 14-15% por ahí así. Se me hace que me fui muy lejos. ¿Cómo llegó ese dato? Pues después de revisar expedientes, toneladas de papel que tuve que revisar. Te digo, este no es un trabajo de 1 de 2 años, Sabina. Es un trabajo que llevo haciéndolo desde el 2011. Sentí que era el momento de sacarlo, de publicarlo, y lo traté de terminar pronto. Pero llego a esa conclusión después de revisar expedientes con relación a los jueces que no han sido o que no han tenido ningún tipo de referencia dentro del Consejo de la Judicatura, que es el órgano de control interno, por decirlo de alguna forma, y hay muchos jueces que ni siquiera son mencionados para nada, y con base a esos jueces que no son mencionados, o esos magistrados que no son mencionados por el Consejo de la Judicatura, en ninguna averiguación, en ningún reclamo de revisión de sus ingresos o de sus saberes, es cuando llego a esta conclusión, que estimo un 20% por darle un beneficio de la duda al Poder Judicial. Un 20% sería el que estaría lejos de las tentaciones de la corrupción. Eso es un dato brutal. Dejemos por un momento el dato de las generalizaciones. Voy a leer los datos que das, los datos duros que das sobre los salarios del Poder Judicial. En los últimos 23 años el Poder Judicial creció más de 900% su presupuesto. Un ministro gana en promedio 8 millones de pesos al año. Un consejero de la Judicatura Federal, 5 millones. Un magistrado de circuito, 4 millones y medio. Un juez de distrito, 4 millones y medio. Pero todavía enuncias los extras de los que gozan los juzgadores. Escribes que, por ejemplo, hay una partida de 30 millones de pesos para compra de vestuario. Con eso pueden pagar sus togas, pero también sus trajes de lujo, sus corbatas, sus mascadas, sus sombreros, sus paraguas. También tienen un dinero asignado para la alimentación.
Hay un fondo de 473 millones anuales para alimentos. Otro fondo para alimentos en restaurantes, casi equivalente. Otro fondo de 789 millones de pesos para prestaciones médicas en hospitales privados, y etcétera, y etcétera, etcétera. Esto, ¿quiénes lo gozan? Los ministros de la Suprema Corte de Justicia y quiénes más. Bueno, eso lo gozan las élites, o sea, a esos beneficios no tiene acceso la secretaria, es más, ni el secretario de juzgado o la secretaria del tribunal, tienen acceso de los jueces del distrito hacia arriba, jueces, magistrados y ministros, por supuesto, y las élites muy cercanas a estos funcionarios, porque sabemos un magistrado pues trabaja con cierta élite, ellos son los que tienen ese acceso, estas prebendas, ellos son los que forman esta casta dorada, que digo yo en este texto, que son los que se benefician, ni siquiera le llega al trabajador de base, al que ha salido a la calle a reclamar que no haya una reforma al Poder Judicial. Esa es la clase trabajadora, como nosotros, Sabina, ¿sí? La que anda pues en la calle chambeando para sacarla para la papa, y ellos están en el tribunal, pues trabajando, jodiéndose también todos los días, pero ellos no son los que se benefician, y salen a defender un fideicomiso que no les reciben para nada a ellos, o sea, no les da para ellos nada. Se benefician solamente, insisto, los señores magistrados, los señores ministros y los señores y señoras juezas que están ahí. Nada más. ¿Cómo cuántos son, Jesús? ¿Te sabes al dedillo la cifra? Al dedillo no me la sé, pero tengo el dato más o menos, son como 670 jueces y como 700 magistrados. Esa es la cantidad en la que andan, más los ministros deben ser como unos 25 o una cosa así. Pero ellos son, en pocas palabras, la gente que está arriba no llega a los 1,500 juzgadores, que son los que realmente se benefician de una base laboral, Sabina, de más de 12,000 personas. Y tienen 473 millones anuales para alimentos. Digo, es de una vulgaridad esto tremendo. Y con todo, lo importante de tu investigación, Jesús, que es sin duda la más completa que existe o ha existido sobre el Poder Judicial en México, no son los sueldos y los privilegios los que importan. Esos son peccata minuta, pecados menores. Hablemos de los pecados mayores de los juzgadores, que son, según tú, el nepotismo y la venta de sus sentencias a cambio de sobornos. Empecemos por el pecado leve, el nepotismo. Dices que el nepotismo determina quién llega a los cargos. ¿Cómo opera eso? El nepotismo es el contrapeso. Bueno, hasta antes de la administración del presidente López Obrador, debemos de reconocerlo, el Poder Judicial de la Federación no había reconocido el nepotismo como un problema. Era una práctica común. El nepotismo lo entendemos como cuando alguien facilita el ingreso a un familiar en línea directa para el empleo junto a él o en las mismas áreas o en afines, pero dentro del Poder Judicial. Y en este caso el nepotismo no estaba considerado hasta antes de la llegada del presidente López Obrador, justamente por el ministro Saldívar, fue el que puso el dedo en la llaga. Comenzó a observar que había un grado de nepotismo. Hay un estudio a fondo y se encuentra que de cada 10 jueces de distrito, por lo menos 7 tienen algún familiar directo trabajando dentro del Poder Judicial. Y hablamos de que tienen a la esposa, que tienen al hijo, al sobrino, al primo, al tío. Y hay unas redes increíbles de nepotismo, se me va por supuesto Jesús, de la mente. hablas de un caso de un juez que tiene a la esposa y al amante trabajando en la misma oficina. Qué generoso hombre, ¿no? Muy generoso, muy generoso. Tiene esposa, tiene amante, tiene hijos y tiene también a los hijos del amante. O sea, tiene prácticamente a 2 familias trabajando. Y te digo... También cuentas el caso de un juez que tiene a 17 familiares incrustados allá en el Poder Judicial de Durango, ¿dices? Sí, de Durango. Se me va el nombre, eso es de apellido Flores. Flores, sí, se me va el nombre, porque estamos hablando de 600 juzgadores de los que reviso a fondo.
y sí, hay gente que tiene 17, otros que tienen 12. Los que menos tienen son dos. Los que menos tienen son dos para poder considerar el nepotismo. Y todavía eso es insignificante con lo que reportas a continuación, que dices que solo 1 de cada 10 jueces han llegado por méritos personales y por un examen de oposición a sus puestos. Y los demás es por cuatismo y Todos es nepotismo. por cuate, porque yo tengo mi amigo el magistrado, tengo mi amigo que es el ministro, mi compadre el juez, o sea, todos llegan por amiguismo. Y ahí en ese punto sí quisiera hacer referencia, Sabina, el hecho de que, por un lado, se crean los concursos de oposición justamente en la administración de Saldívar, de lo de la REA. Se crean los concursos de oposición porque vieron que había mucho nepotismo y que ya era un problema grave. Se crea un programa antinepotismo dentro del Consejo de la Judicatura Federal y se hacen los exámenes de oposición. Pero cuando se hacen los exámenes de oposición, ¿qué crees que nos encontramos? Que las respuestas de los exámenes en las que participan 200 personas para ser juez, pues se venden, o las venden o las filtran. Sí. O sea, son los chicos malos de la prepa, los que están ahí en el juzgado juzgándonos, son todos los tramposos que tuvimos en nuestra infancia, parece que ese es el ambiente que retratas. Sí, entonces los jueces que no entraron por amiguismo, por relaciones, pues entraron entonces por el concurso de oposición, pero el concurso de oposición tampoco es una garantía de que fuera algo transparente o limpio, porque hubo quienes compraron y se vendieron las respuestas. Incluso yo ahí digo algunos precios de cómo se tasaron las respuestas de algunos exámenes, hasta en 5 millones de pesos para un magistrado y hasta 2 millones de pesos para un cargo de juez de distrito. Depende también de la posición, ¿sí? Porque eso también significa jugo. No es lo mismo ser magistrado en un tribunal de la Ciudad de México que ser magistrado, pues no sé, en La Paz, Baja California, ¿sí? No es lo mismo, o sea, son intereses distintos, son jugosos recursos distintos, ¿no? Y ahí se entiende cómo luego se van a resarcir de ese gasto por las preguntas de los exámenes ya en el puesto. Vamos a un corte y regresamos a nuestro segundo bloque con Jesús Lemus. ¿Qué tan metido está el narcotráfico en el Poder Judicial? O al contrario, ¿qué tan metido el Poder Judicial está en el narcotráfico? Oye, qué buena pregunta. La verdad es que yo pienso que está más metido el Poder Judicial en el narcotráfico que el narcotráfico en el Poder Judicial. Creo que tengo conversaciones, pruebas fehacientes de que los 75 cárteles de las drogas que existen en México, porque tenemos 75 cárteles, todos tienen un juez al que le pueden llevar casos y con el que tienen contacto a través de sus abogados. Entonces, hay por lo menos, y lo dejo así, por lo menos 75 jueces o magistrados que tienen relación directa con el crimen organizado. Jesús Lemus, hablemos de la corrupción al interior de los juzgados y tribunales. Dices que la mayor parte de los jueces en México no imparte justicia, sino que la administra. Y eso porque lo ven como un jugoso negocio que les permite llenar de lujos sus vidas. Cuéntanos, ¿en qué tipo de lujo viven nuestros juzgadores? Bueno, pues simplemente, Sabina, viven en un lujo de la casta dorada en el que ningún mexicano ordinario, trabajador de 8 horas en cualquier empresa del sector privado en México puede vivir. A lo más que aspira un trabajador normal pues, es a vivir al Infonavit. Es lo más que aspira a una casa de interés social. Los trabajadores, los jueces, no los trabajadores del tribunal, los jueces, los magistrados, por supuesto que viven en condiciones de opulencia increíble, ¿no? Para empezar, tienen la posibilidad de elegir dónde comprar su casa, ¿saben? Y esa ya es una ventaja. Desde el momento en que tú tienes la opción de decir, puedo comprar mi casa
acá o allá, en el mejor punto de la ciudad, pues vas a buscar siempre la mejor zona, la mejor ubicada. Desde ahí está. Un trabajador común no tiene la opción de decir dónde puede comprar su casa, es donde se instaló la unidad habitacional del Infonavit o del Fobiste y párale de contar, si le va bien. Y estos señores tienen la opción desde ahí, porque para eso está un fideicomiso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les permite a los magistrados, ministros y magistrados, y jueces, perdón, les permite poder comprar su casa donde quieran con créditos hasta de 5 millones de pesos. Un crédito de un trabajador normal, común y corriente en México, pues a lo mucho son 750,000 pesos, Infonavit o Fobiste, ¿sí? Pero con un crédito de 5 millones de pesos, pues alcanzas a comprar una casa bastante bien. De entrada existe un fideicomiso que les garantiza esa posibilidad. Después, los ingresos extras que van a tener a lo largo de su desempeño, pues por supuesto que vamos a encontrar. Te digo, se me van los nombres porque son 600 nombres, no puedes retener tanto. Hay una magistrada que recibió, después de dictar una sentencia de liberación contra un miembro del cártel de los Zetas, le regalan un condominio, le regalan un edificio de 5 pisos. ¿Quién te regala? Y eso ella misma lo explica y lo expone en su declaración patrimonial. Y aquí la declaración patrimonial es una trampa también, porque todo el problema es que un juez tiene que declararlo todo, y cuando se declara ya queda limpio. Nadie investiga de dónde proviene el dinero. Claro. Nadie investiga de dónde viene ese carro, esa casa, ese rancho que fue donación. De repente aparece y ya está lavado con el solo hecho de declararlo patrimonialmente. Ya está justificado, ya está perdonado cualquier investigación. Ahí hay un lavado de dinero terrible. Escribes que de los 11 ministros en la Suprema Corte de Justicia, de los actuales, la mitad se han visto envueltos en señalamientos mediáticos que cuando menos cuestionan su calidad moral para el desempeño de sus responsabilidades. Háblame, por ejemplo, del caso de Yasmín Esquivel. El tema que cuento ahí es el del plagio que hace en el tema de la tesis, pero más allá de eso, ya Yasmín Esquivel venía también de un escándalo, porque ella fue cuando en plena época de la pandemia del COVID, que los mexicanos estábamos todos escondidos, estábamos esperando que hubiera alguna vacuna, y cuando la vacuna sale en Estados Unidos, Yasmín Esquivel utiliza sus influencias, utiliza incluso cambio de datos personales para viajar a Estados Unidos y vacunarse. Creo que ese es un acto de deslealtad Sí. muy terrible para una persona que se encuentra en la primera línea de impartición de justicia de la nación y que haga ese tipo de trampas. Hubo muchas gentes, pero había por supuesto otras que no tienes que cuestionar su calidad moral porque no están en el desempeño público. Por el caso de la señora Esquivel. El ministro supremo Alberto Pérez Dayán. Se me van los datos de Dayan. Creo que el problema que le escribo aquí de Dayan es el del nepotismo, que también tiene familiares dentro del Poder Judicial, que los ha cobijado, y ahí se han cobijado unos a otros y ha protegido a los hijos de otros ministros para que también él tenga cierta popularidad y cierto poder dentro del dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace poco la ministra Norma Piña, también presidenta de la Suprema Corte de Justicia, descongeló las cuentas de la esposa de García Luna. El mismo día en que García Luna es condenado en una corte de Nueva York, ese mismo día en la tarde, la ministra Norma Piña descongela las cuentas de banco de la esposa de García Luna, que hay que decirlo, es probadamente su cómplice, no es nada más su esposa. ¿Qué sospecha te provocó? Bueno, pues la primera sospecha que provoca es esa, Sabina, el hecho de la relación que existe de estos poderes fácticos. Hablamos de cómo los grupos del crimen organizado, bueno, primero grupos fácticos, antes de entrar al crimen organizado, los grupos fácticos, todos tienen su magistrado, su ministro o su juez favorito, y todos tienen esa relación. Cuando pasa el caso de Genaro García Luna y descongela, pues eso no puede pasar en un estado que está aplicando la justicia. Si el señor está siendo declarado culpable y tiene una gran fortuna y está tambaleando, en las arcas federales, y está en la incautación de por medio, es increíble cómo una ministra, como alguien desde el Poder Judicial de la Federación, como el propio Poder Judicial de la Federación va a actuar en favor de ese delincuente.
Es increíble cómo en México, y no nada más, esto también no nada más corresponde, y también aquí el problema no nada más es de la ministra que descongela las cuentas. También aquí tiene que ver mucho el aspecto técnico de la Fiscalía General de la República, que es un punto en el que no hemos querido tocar, públicamente. Todos le echamos la Bueno, culpa a la corrupción de los magistrados y de los ministros y de los jueces, pero también qué tanto hace la Fiscalía General de la República. Y en el caso que me preguntas, ya termino con esto, en el caso que me preguntas de García Luna, a García Luna se le ha dado una tolerancia increíble por parte de la Fiscalía General de la República, no nada más en ese caso del dinero. García Luna simplemente no tiene, Sabina, no tiene una orden de aprehensión, no tiene una carpeta de investigación por el delito de narcotráfico. no me digas, al día de hoy no Al existe. día de hoy, yo te puedo asegurar que no existe una carpeta de investigación, mucho menos una orden de aprehensión contra García Luna por el delito de narcotráfico. Existe, y te lo pongo, lavado de dinero, ahí sí existe una orden de aprehensión, existe una orden de aprehensión por tortura y existe una carpeta de investigación por el delito de Rápido y Furioso. Nada más, pero por narcotráfico, no, no, no existe. ¿Y eso de quién es cosa? Eso, si un día viene y alguien lo detiene, lo van a poder procesar por todo, pero no por narcotráfico, cuando fue el principal narcotraficante de México y ahí está expuesto todo. Entonces, es increíble que en el caso de García Luna, que con todos sus nexos que tiene dentro del Poder Judicial de la Federación, también tenga nexos dentro de la Fiscalía General de la República. Y eso nadie lo dice, ¿saben? ¿Por qué? ¿Por conveniencia? ¿Por no molestar al señor fiscal? Nadie lo dice. No, probablemente, y porque también tenemos una visión de un borlote corrupto, que todo es un borlote corrupto donde todo se confunde, pero creo que es el momento en que tenemos todos que educarnos, el borlote en qué se divide y qué parte de la corrupción ejecuta. Yo creo que es el momento. Y al respecto te pregunto, siempre cuando liberan a un narcotraficante o cuando le condonan impuestos a un billonario, o cuando paran una reforma que es altamente popular en las calles, pero se detiene, siempre nos dan una explicación legal que nadie entiende más que los expertos en el campo, donde se incluyen fallas de proceso, ¿no? Que la fiscalía falló, que la policía cometió un desacato a la ley cuando capturó a los culpables, etcétera, etcétera. Y siempre nos da, es como todo el mundo baja las manos y dice, pues sí, entonces empieza la distribución de culpas. ¿Será la fiscalía? ¿Será la policía? ¿Será el abogado prosecutor? La pregunta que te hago, este borlote de ineficiencia y corrupción, ¿no es otra gran nube de humo para cubrir la corrupción? O sea, ¿no? No, por supuesto que no es una gran nube así como para decir, le echan la culpa a la fiscalía y Exacto. No. Y entonces queda impune en el Poder Judicial. No, creo que es una cuestión de apreciación y diría yo casi hasta manchada por el tufo político. Hoy, en México, tenemos que reconocerlo, no les gusta la palabra polarizado, pero en México tenemos un país totalmente polarizado y queremos anteponer nuestra idea política ante nuestra realidad política. Casi siempre está vigente la ideología antes que la realidad. Y eso es lo que no nos permite ver que las fallas del Poder Judicial son garrafales y debe haber un proceso de limpieza y depuración del Poder Judicial, pero que también hay fallas dentro de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República que deben ser sometidas a revisión. Pero a veces ahí ponemos de antemano nuestra perspectiva política y ya no nos gusta. No, Gers Manero es un santo porque es de la 4T, o es el demonio porque es de la 4T. Sí, eso estorba muchísimo y creo que en la discusión de las reformas que hay que hacer, creo que hay un consenso de qué hay que hacer, pero no hay un consenso de qué hay que hacer. Te voy a preguntar, antes de que entremos a nuestra conversación sobre qué hay que hacer, te quiero preguntar sobre el Poder Judicial y el narcotráfico. ¿Qué tan metido está el narcotráfico en el Poder Judicial? O al contrario,
¿Qué tan metido el Poder Judicial está en el narcotráfico? Oye, qué buena pregunta. La verdad es que yo pienso que está más metido el Poder Judicial en el narcotráfico que el narcotráfico en el Poder Judicial. No lo creo. Tengo conversaciones, pruebas fehacientes de que los 75 cárteles de las drogas que existen en México, porque tenemos 75 cárteles, entre los más grandotes y los más icónicos, hasta los más chiquitos que operan en algunas regiones de las sierras del país, son 75 cárteles. Y de esos 75 cárteles, Sabina, todos tienen un juez al que le pueden llevar casos y con el que tienen contacto a través de sus abogados. Entonces, hay por lo menos, y lo dejo así, por lo menos 75 jueces o magistrados que tienen relación directa con el crimen organizado. Claro que está metido el narcotráfico en el crimen organizado, y el crimen organizado, por supuesto, también en el Poder Judicial. Exactamente. Entonces, claro que están metidos el crimen organizado con el Poder Judicial y viceversa. Y dice, son relaciones estables, o sea, que llevan décadas. Muy permanentes, décadas. Mira, si le pudiéramos hacer un poquito de atención y ponerle un poquito de seriedad al tema del comportamiento de la DEA, que a veces se vuelve pues un chacoteo la DEA también, porque declara unas cosas y caemos en el terreno de la ideología política. Sí. Si pudiéramos ponerle atención sin ruido político a lo que dice la DEA tiene en la mira, a por lo menos cuando cerré el trabajo, a por lo menos 14 magistrados y por lo menos 25 jueces que estaban en la mira de la DEA, que están revisando. Y los tienen, y cuando dices en la mira es que los están investigando. Están investigados, están siendo investigados, tienen lo que se llamaría aquí una carpeta de investigación abierta, esperando nada más, pues en cuanto se dé la posibilidad. Porque luego también esos son temas muy políticos, ya cuando la Suprema Corte diga, oye, ¿por qué me encarcelas a un juez, a un magistrado? Y eso es lo que limita mucho la aplicación de la justicia. Se le da preferencia mucho a lo diplomático, a lo político, antes que la aplicación de la justicia. Pero sí hay una gran cantidad de jueces, 25 jueces, que están siendo investigados por la DEA, justamente por la forma en que han otorgado amparos o han otorgado órdenes de no extradición, y entonces ahí sí ya, o órdenes de libertad de algunos narcotraficantes, y lo están buscando. Yo te podría asegurar que los que están siendo investigados con más lujo de detalle son los que recientemente acaban de fallar a favor, por ejemplo, de Rafael Caro Quintero, con su detenerle el proceso de extradición. Entonces, estos jueces, por ejemplo, el juez y se me van los nombres, perdóname, pero los jueces, por ejemplo, el que le da la libertad al Güero Palma, también está siendo investigado. El que traía algunas opciones para que no se fuera Ovidio Guzmán, está siendo investigado. Los que le dieron la libertad, los magistrados que le dieron la libertad a Rafael Caro Quintero en el 2013, en agosto del 2013, están bajo la lupa. Hablas del caso, creo que son 4 magistrados que exoneran a un narco y luego desaparecen, se van del país. Sí, renunciaron al cargo, y se van del país. Sí, y se van, exactamente. Y de esos casos sí tenemos la certeza de quiénes están siendo investigados en la DEA. Yo aquí la gran pregunta que dejo en el aire, se anuncia que la Fiscalía General de la República tomaría acciones contra algunos que dejan en libertad a los narcotraficantes más distinguidos del país, pero en realidad hay esa investigación, en realidad hay esas carpetas de investigación. No se está haciendo nada dentro de la Fiscalía General de la República, no se está investigando nada, ni siquiera la UIF está haciendo el trabajo debido para buscar en dónde están los centavos, cómo están los depósitos, si hay triangulaciones de dinero. Ni siquiera la UIF está haciendo su trabajo porque, bueno, ellos andan en otra cosa. Jesús, vamos a un corte, regresamos a nuestra tercera sección de conclusiones. Regresamos. Yo pienso, Sabina, que la reforma del Poder Judicial debe ser mucho más pensada, no debe ser tan apasionada como es ahorita. Si el narco tiene capacidad para poner gobernadores, para poner alcaldes, para poner diputados, ¿no tendrá capacidad para hacerle campaña a alguien para meterlo dentro del Poder Judicial? Ese es el riesgo.
Jesús, en México estamos tan acostumbrados a que la justicia no sea justicia, que sea injusticia. Cada familia tiene una historia de horror que contar de cómo el Poder Judicial extorsionó a su familia. Y necesitamos, yo creo, patrones de comparación con otros países. Por eso me fijo en la parte del libro donde tratas de hacer una calificación en contraste con otros poderes judiciales del mundo. Reportas que solo el 0.4% de las sentencias del Poder Judicial no causaron una apelación o un amparo. En otras palabras, que el 99.6% de las sentencias que se emiten en México están marcadas por la inconformidad. Y si uno quiere saber si eso es bueno o malo, hay que compararlas con las calificaciones en otros países del mundo. En Estados Unidos, solo el 43% de las sentencias son recurridas, o sea, recurren a una instancia superior, solo el 43%. Bueno, está la cosa de decir, no, pues es que los anglosajones tienen una larga tradición de justicia. Bueno, en Guatemala, solo el 78% recurre a otra instancia. En El Salvador, el 86% recurre a otra instancia. En Honduras, solo el 59%. Dicho en latín, en México el Poder Judicial tiene un récord del carajo. ¿Qué hacen los hondureños que nosotros no? Bueno, lo que hacen ellos es que las fiscalías están trabajando bien, no le dan la posibilidad de la duda al sentenciado cuando lo agarran con las manos en la masa. ¿Cuántos bandidos hemos visto, cuántos delincuentes hemos visto que se salen justamente por un defecto en el proceso? Exacto. Y eso lo proporciona o la falta de capacidad de los ministerios públicos o la complicidad de los ministerios públicos. Eso es lo que en Guatemala, lo que en Estados Unidos, lo que en Honduras o en El Salvador, pues no están haciendo. Allá los que se dedican a investigar, investigan a bien y no dejan la menor duda, y cuando tienen a alguien, lo tienen porque lo tienen agarrado bien. Y entonces no da la posibilidad. En México es muy laxa la historia de la justicia, y entonces lo deja el Ministerio Público o lo deja el juez. Y hay ministerios públicos de consigna o hay jueces también de consigna. O sea, estamos mal en el sentido de la capacitación de los aplicadores de la justicia en México, tanto los que la procuran como los que la deberían de impartir. Entonces, eso es lo que debemos de llegar al fondo, de tener jueces, primero, con una calidad moral excelente y ética, por supuesto, una calidad moral y ética excelente, y después vemos lo de los procesos, porque no necesitamos justificar nada de los procesos. El proceso está muy bien, da la posibilidad de que el imputado se defienda, da la posibilidad de que la víctima pueda contribuir con el Ministerio Público, da la posibilidad de que el Ministerio Público actúe. O sea, todas las partes involucradas en un delito tienen participación de acuerdo al marco jurídico. La gran pregunta es esa: ¿por qué no lo aplicamos? Uno, por falta de capacidad de las personas que están al frente, o dos, por corrupción. Por corrupción o por estar en un juego económico en esos temas. Ahora, nuestro récord es alucinantemente malo. Dado ese récord, ¿no te sorprende que la gente de adentro del Poder Judicial no diga sí hay que reformar? Ese 20% que refieres que probablemente sea honesto y probo, ¿o es que no pueden rebelarse contra todo esta red de corrupción que invade al Poder Judicial? Yo pienso que no pueden rebelarse. Mira, te voy a decir una cosa que es, recién publiqué el libro, no he tenido un solo reclamo, nadie me ha corregido una coma de lo que publiqué. Y estoy hablando de nadie. Y de veras que yo le agradezco mucho a Dios y bueno, también a la certeza del trabajo, de que no he tenido un solo reclamo. Nadie me ha hablado. ¿Sabes qué, Sabina? Me han hablado para festejar el libro gentes de adentro del Poder Judicial. Y hablo de jueces, y hablo de magistrados, ¿sí? Sí, que me han dicho,
Oye, qué bien, te felicito. Y todavía me dicen, pero te faltó esto, y cállate, ya ni me digas que es el dolor más grande, tú sabes, cuando terminas de escribir un libro que todavía te quede algo fuera, ¿no? Siempre te queda algo fuera. Sí, y entonces es un gran dolor. Pero yo he recibido mensajes alentadores de gente que está en el Poder Judicial que me ha dicho, ¿sabes qué? Sí está así como lo dices y está peor en tal término, así, así. No ha habido una sola queja, Sabina. Yo te puedo decir que he recibido unas 20, 25 llamadas y conexiones de gente desde la Suprema Corte de Justicia, desde magistrados y desde jueces de distrito que me han dicho, oye, felicidades, no lo había visto, lo leí por si yo estaba ahí y si no salí, qué bueno. En broma, claro, me lo dicen, pero feliz, hay gente que está muy contenta de adentro, que se esté ventilando esto, que no es la postura oficial del Poder Judicial, que dice, no, no tenemos que reformarnos. No, sí tienen que reformarse porque no están funcionando. Tiene que haber una reforma al Poder Judicial, eso es innegable. Eso ni siquiera, hasta la pregunta ofende, Sabina, cuando preguntaron 2.600 encuestas, oye, pues debemos de reformarlo, pero por favor te estás tardando, ¿sí? Esa reforma es urgente. Ahora, ¿qué? El peligro es que sea una reforma demasiado chica y demasiado ineficiente que se quede en lo simbólico. Por ejemplo, el presidente, déjame nada más plantear la situación, el presidente dice hay que reformar el Poder Judicial Federal. Según hablamos más y más en sociedad, nos damos cuenta que eso no es suficiente. El 80% de los casos ocurre en los poderes judiciales estatales. Entonces, no es suficiente. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que la reforma del presidente, o sea, primero, debe haber una reforma, ahí estamos de acuerdo todos. Creo que el método es lo que nos difiere un poquito. Yo creo que la reforma del presidente no debe de quedarse en la elección de jueces. Mira, la elección de jueces no va a resolver nada, Sabina. Al contrario, va a empeorar el problema. ¿Sabes por qué? Porque va a haber un ambicioso. Oye, Sabina, si hubo gente que ambicionaba notarías en Coahuila, imagínate que no vayan a ambicionar un juzgado o un tribunal de justicia. Es el problema, que el tufo político, desde los partidos, sí, cualquier partido, no hablo de ninguno en particular, todos los partidos tienen ambiciosos y vayan a comenzar a brotar los ambiciosos de los partidos políticos para querer hacerse jueces o magistrados, y se acabó. Ahí perdimos el control. Sí, yo creo que debemos discutir en sociedad el cómo y el qué. Hablemos primero del qué. ¿Estarías de acuerdo conmigo que es el Poder Judicial, pero es también el Poder Judicial estatal, los poderes judiciales estatales, y las fiscalías deben ir juntos con eso? Pero por supuesto, debe ir junto. El Poder Judicial con la Fiscalía Federal debe haber junto, y borrón y cuenta nueva. Es más, yo soy de la idea de que desaparezcan las figuras de las fiscalías y vuelvan las procuradurías, porque el fiscal se volvió, bueno, me refiero a los fiscales en turno, se volvieron con más poder, más omnipotentes, y eso les dio más facilidad a la corrupción. Entonces, claro, sí debe de ir en bola, no en bola, debe de ir en bloque el Poder Judicial y las fiscalías. Ahora te pregunto, ¿las policías es una reforma posterior? Por supuesto, mira, las policías es la reforma posterior, pero debemos de partir de una cosa: deben desaparecer los municipios. Creo que la figura, y eso va a la reforma política próxima, deben desaparecer los municipios. Los presidentes municipales son reyes chiquitos que solamente reciben dinero y no tienen ninguna responsabilidad. Hay un asesinato en masa no sé, en X municipio, y a quién le preguntan y a quién culpan: al presidente de la República. Y entonces, ¿para qué queremos al presidente municipal? Hay una policía, hay un presidente municipal, hay un síndico en funciones. Y entonces, ¿por qué los estamos dejando? No les estamos exigiendo cuentas a ellos, sino más bien al presidente de la República. Le exiges que hay una masacre en Guanajuato. Y le exiges, dime, perdón. Y Jesús, ¿y el cómo? Eso de que sea por votación, ya se entiende que no puede cualquier hijo de vecina ponerse a competir para ser juez. Tiene que tener ciertos estudios, sobre todo eso, y tiene que tener un récord no criminal. Sin embargo, ¿el método de la elección te parece correcto o te parece incorrecto? A mí me parece correcto que vayan a las urnas. No me parece correcto que tenga que salir de una lista de 3 poderes de la República. No. Entonces, ¿de dónde? Debe de salir
de un conglomerado que junte la escuela del Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene una escuela de formación judicial, que junten los colegios de abogados del país y también el sector académico, ahora que está tan de moda. Debe de haber ahí un primer filtro que deben de revisar, y no se puede postular nadie que antes no hubiera estado dentro del Poder Judicial. Esa debe ser la primera regla. Que no vaya a venir Juan Pérez del PT o del Verde o del X para formarse, no, que venga de la escuela, que demuestre que estaba en la escuela del Poder Judicial, que tiene una formación dentro del Poder Judicial, y entonces sí, ahí habría que pasar por un filtro de colegios y de universidades, que tendrá que formarse, y son de ahí de donde tengan que salir los candidatos para cada distrito judicial y para cada circuito. Y también debería haber una interrupción de funciones, o sea, si un juez tiene muchas quejas, se podría, revocación de mandato, debería existir. O sea, si 1,500 personas se quejan de un solo juzgador, ha de ser por algo, ¿no? Y es verdad, o sea, no estoy exagerando la cifra. Sabemos de juzgadores que todo mundo se queja, excepto su familia. Exactamente. Entonces, sí debe haber esa revocación de mandato. Por eso yo pienso, Sabina, que la reforma del Poder Judicial debe ser mucho más pensada. No debe ser tan apasionada como es ahorita, que antes del día 30 tenerla, no, porque se nos van a ir muchos. Mira, si el narco, Sabina, si el narco tiene capacidad para poner gobernadores, para poner alcaldes, para poner diputados, ¿no tendrá capacidad para hacerle campaña a alguien para meterlo dentro del Poder Judicial? Ese es el riesgo. No debemos irnos por la rapidez, tenemos que ser más mesurados. Nos lleve un poquito de tiempo, como lo ha dicho la propia presidenta Claudia Sheinbaum, ser más pensada la reforma, y órale, vamos haciéndola, pero no debe ser tan acalorada, tan apasionada, porque vamos a reformar un poder. Y también creo que lo que mencionamos, que la gente de adentro, la gente buena de adentro, tiene que dar un paso, 2, 3 pasos adelante, empezar a hablar de los medios. Y seguramente tienen mucho miedo a las venganzas. Y como en todas las organizaciones, iba a decir criminales, pero no, corruptas, en la parte más alta pues están los más exitosamente corruptos. Entonces, los de abajo deben tener mucho temor. Pero esa nueva generación, que ahorita tiene 40, 50 años, que no ha llegado al ápice del Poder Judicial, debería hablar en voz alta. Porque de que va a suceder, la reforma va a suceder. Ya hay que dejar de discutir. Esto es un mandato que sucedió en las urnas. Sí, no, y se va a dar, y qué bueno que se dé, Sabina, pero como digo, se tiene que dar pensado. Pero ahora, nada más agregaría, que hablen, pero yo te pregunto aquí, Sabina, que hablen los que tienen la calidad moral y ética para hablar dentro del Poder Judicial. Pero ¿qué va a pasar cuando hablen? Va a pasar como los que vimos que hablaron contra el ministro Saldívar de la REA y ya tienen una denuncia. A ver, ¿ahí cómo? Necesitamos que hable la gente honesta, que se ha visto afectada dentro del Poder Judicial, jueces honestos, magistrados honestos, que hablen cómo los han presionado, cómo los han obligado, los han orillado para actuar en forma indebida, y que hablen. Y de ellos deben ser los primeros que tengan que elegirse. Y por supuesto, yo soy de la idea de que borrón y cuenta nueva. Vámonos, el tribunal no sirvió, el juzgado no sirvió. O sea, que se vayan todos, Jesús, o sea, hay que voltear el saco, ¿no? Yo pienso que lo primero que debe hacer es que hablen los magistrados, los ministros y los jueces que tengan la calidad moral para decir, hey, yo, primero. Y segundo, ahora sí que a sacudir y que se vayan todos los impartidores de justicia, que luego tendría que venir un segundo proceso para ver los que trabajan con ellos, los secretarios de juzgado, los actuarios, toda la gente, los notificadores. Que se vayan todos del Poder Judicial, federal, también estatal. Debe de haber un segundo tiempo en el estatal, sí, por supuesto. Después, porque si no avanzamos. Exactamente. No vamos a avanzar, necesitamos que se vayan y que se reforme bien el Poder Judicial de la Federación, y entonces sí, ya corresponderá a los ministros, magistrados y jueces revisar cómo está cada estado, cada circuito judicial según ellos. En la anterior ocasión que
conversé contigo en Largo Aliento. Hablamos de tu biografía, Jesús. Tú eras director de un periódico en Michoacán cuando reporteaste el vínculo de la hermana del presidente, la Coca Calderón, con la Tuta. La Tuta con la Coca hicieron un vínculo con el narcotraficante. Y el presidente Calderón te mandó encarcelar acusado de ser un capo, uno de los principales capos de la droga. Estuviste encarcelado en una cárcel de alta seguridad 3 años, donde te pusiste a reportear, a entrevistar a los grandes capos que allí con los que convivías. ¿Has recibido alguna comunicación de estos capos que están en las cárceles de alta seguridad sobre esto de la reforma del Poder Judicial? Nada, Sabina. La verdad es que con las personas que yo tenía contacto dentro de la cárcel, pues ya casi todas están extraditadas. Otros salieron y se perdieron del mapa, otros fueron ya asesinados. Entonces, no tengo realmente comunicación con nadie de los que tengan problemas con la justicia actualmente. Hace mucho que no me escribo. Y sin embargo, yo habiendo leído los 2 libros, se trasluce que son 2 élites de 2 grupos que no son distintos, que hay una distinción de clase y, si me apuras, hasta de raza, pero que tienen una organización bastante semejante, el narcotráfico y el Poder Judicial. Te pido tus últimas preguntas sobre esto. Digo, tus últimas palabras sobre esto. Pues al final de cuentas creo que no hay diferencia entre los grupos del crimen organizado y el propio Poder Judicial. Lo que digo al inicio del libro, unos cambiaron los uniformes de faena, simplemente los cambiaron por togas y cambiaron los cuernos de chivo y cambiaron las balas, pues cambiaron por jurisprudencias y por leyes. Y al final de cuentas es lo mismo, causan el mismo daño a la sociedad. El actual grupo judicial que gobierna el Poder Judicial de la Federación, y eso es justamente lo que ha convertido pues en un cártel a esta agrupación, porque te digo, dejaron las guaridas, las casas de seguridad, y hoy se llaman juzgados o se llaman tribunales o Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es lo mismo, no hay gran diferencia en ese sentido, querida Sabina. Son tan malhechores unos como otros. Pues ni mandado a hacer para este año el libro que te tardó los 11 años previos a escribir. Muchas gracias, Jesús, por esta conversación de Largo Aliento, y hasta la próxima. Gracias a ti, Sabina, siempre un gusto. Hasta la próxima. Y a ustedes, amigos, amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de Largo Aliento.